En 1986, Spinetta lanza el disco Privé, un disco que lo hizo prácticamente solo. No tenía baterista. La batería la programó él en una Yamaha RX-11 y el bajo es sintetizado. Lo único que hay orgánico son las guitarras. Y hay algo un poco extraño en este disco. Si bien el sonido es electrónico, no suena electrónico. Tampoco suena a la época de los 80, que es cuando se lanzó. Y claramente no suena a los discos que se grabaron y que salieron en esa época, también grabados con baterías electrónicas. Hoy vamos a ver Alfil, Ella no cambia nada, de Luis Alberto Spinetta, y vamos a analizar por qué esta producción es tan buena. Spinetta venía en esta época de disolver Spinetta Jade, su versión más yacera. También había intentado un proyecto en dúo junto con Charly García que no terminó de buena manera. Y también intentó algo con Pedro Aznar que no terminó de funcionar. Con todo ese material acumulado, Spinetta decide hacer un disco solista que lo llama Privé. Y él mismo lo define como un disco que sale de todo lo que había pasado y procesado junto con Charly. Casi todas las canciones, en mayor o menor medida, están relacionadas con esto. Es un disco que se siente más bien como una ruptura, mucho más cercano al golpe que al baile. Y acá es cuando Spinetta toma una decisión radical. Decide programar él mismo todos los sonidos de batería y no usar un baterista. También utiliza técnicas que hoy son muy comunes como el sampling, pero que en esa época eran totalmente innovadoras. Grabó, por ejemplo, el encendido de un fósforo para simular un platillo o el sonido de un lavarropas. Hay grillos y ranas grabados en su propia quinta y hasta su propia voz. Es un disco grabado en soledad, pero con materiales muy cercanos y simples. Esto es lo primero que escuchamos del tema. Una batería electrónica súper fuerte, muy agresiva. Hay unos elementos de sintes que están buenísimos. Como muy brillantes, ¿no? Escuchemos cómo el snare es súper profundo, agresivo. Tenemos esos elementos de percusión también, como muy latosos. Y a mí lo que me interesa mucho de esta parte es que, si bien el sonido es completamente electrónico, no se siente como un loop, se siente como que está tocado. Eso es justamente porque lo han programado sobre la batería electrónica y no es solamente un loop o un sample. Suena muy distinto eso. El tema arranca con una intro percusiva muy agresiva y después de esto viene lo que va a caracterizar todo el tema. Por un lado, una batería muy electrónica y un bajo que es un sintetizador. La batería es muy agresiva y el bajo está muy recortado y está acotado más que nada a las frecuencias graves. Casi no tiene brillo y se funde de manera perfecta con la batería. Observen cómo el bajo tiene su presencia en el registro de los graves, pero casi no tiene brillo. No es un bajo que esté saturado, que esté distorsionado. Tiene mucha presencia sobre el registro grave, pero no así hacia los medios y agudos. Fíjense con la batería cómo funciona. La batería ocupa ese registro, por eso se completan. Ahora, fíjense, escuchemos cómo se complementan con las guitarras este bajo. Las guitarras ocupan todo el registro medio agudo que el bajo estaba dejando como lugar. Y ahora es todo un bloque. Observen que a partir de los 1000, entre los 1000 y los 5000 Hz, tenemos la presencia de las guitarras.
En cambio el bajo entre los 100 y los 500. Hermoso. Por otro lado, tenemos las guitarras, el elemento orgánico, las que sí tienen el brillo que el bajo no tiene. Esta es una decisión central en toda la producción. Mientras la batería y el bajo están en un rol súper electrónico y digital, las guitarras y las voces van a ser los elementos orgánicos dentro del tema. Esto creo yo que es lo que hace que el tema no suene tanto a los 80, que no suene tan electrónico. Las guitarras son un elemento sumamente importante en la música de Luis Alberto Spinetta y en este caso tienen un rol súper orgánico. Es una presencia analógica que contrasta todo el tiempo con lo que estamos escuchando en la batería y el bajo. La reina negra está ante su propio silencio. Fíjense los lugares que ocupa la voz. Tienen muchas... Es muy brillante la voz. No compite con las guitarras que están un poquito más apagadas. No son totalmente brillantes. Y las S's están súper presentes. Pasaportes hacia el mundo oscuro, negociados de las torres. Esto es el brillo de la voz, a partir de los 7000, 8000 Hz. Muy agudo. Sin embargo, las guitarras, que no tienen tanto brillo, le dejan mucho lugar a la voz. Por eso no compiten y funcionan tan bien juntas. Igual que el bajo. El bajo tiene su lugar en los graves sin competir con nadie. Ahí tenemos los tres. En la primera estrofa, cuando ingresa la voz, lo primero que pasa es que la batería simplifica lo que es el arreglo para dejarle más lugar, para no quitarle protagonismo a la voz principal. El bajo también se pone en un lugar rítmico, donde solamente toca las notas tónicas y va acompañando con una rítmica constante. No es complejo, no varía a lo largo del tema, simplemente sostiene la armonía y acompaña lo que están haciendo las guitarras. Y las guitarras tienen cada una un rol muy específico. Hay una más grave que acompaña lo que está haciendo el bajo y hay otra que es un poquito más aguda que propone melodías constantemente y que contesta a la otra guitarra más grave. Ambas guitarras están súper expandidas en el campo estéreo. La voz tiene mucho brillo, tiene una reverb, pero en este caso la reverb no opaca la voz, sino que le da más claridad. La voz está muy al frente, muy presente, es muy protagonista. Todo el arreglo de esta estrofa, la función que cumple es que le prestemos atención a la voz y lo que está diciendo la letra. En el estribillo no hay un gran cambio de energía, no es un estribillo que pretenda explotar y llegar a un clímax súper radical. La batería apenas agrega algunos golpes de bombo, pero todo se mantiene más o menos en la misma sintonía. El cambio más importante del estribillo no está en los instrumentos, sino en la voz. En la estrofa siempre esperaba los primeros pulsos de compás para empezar lo que es la melodía. Que primero la estrofa respire y luego aparecía la voz para contarnos algo. En el estribillo, en cambio, la voz entra en lo que se llama síncopa. No empieza la frase en el compás 1, sino en el compás previo. Esto genera una sensación de anticipación muy importante y cuando resuelve en el siguiente compás es mucho más interesante. Esta es una decisión que lo que genera es una anticipación de la voz. Hace justamente que entre el estribillo y que se sienta como que está creciendo sin necesidad de cambiar ninguno de los elementos de la producción. Y sobre todo logra que la canción fluya y siga evolucionando sin cambiar ningún elemento de lo que venía usando. Ahora quisiera que le prestemos atención a cómo cambia el rol de la voz de la estrofa al estribillo. Sobre la estrofa primero vamos a escuchar que empieza la batería y luego empieza el arreglo de la voz, la melodía de la voz.
pero luego, antes de entrar al estribillo, la melodía de la voz empieza en el compás previo, anticipa lo que va a venir. Solamente con este cambio logra sentirse esa sensación de que el estribillo crece, que evoluciona, a pesar de que todos los demás instrumentos siguen haciendo lo mismo. Escuchémoslo. Batería, voz. Y ahora... esperó y entró después. Eso lo cambia todo. Luego del primer estribillo, volvemos otra vez a la introducción donde está la guitarra melódica, pero en este caso le agregan esos elementos metálicos que escuchamos al principio de todo, donde solo estaba la batería. Luego de esta introducción, otra vez volvemos a la estrofa, pero en este caso a una estrofa instrumental. En esta sección escuchamos uno de los momentos más interesantes del tema, un solo de bandoneón, pero este no es un bandoneón real, es un bandoneón de un sintetizador que se llama DX7. Es un sonido que referencia mucho a lo argentino, pero desde lo digital, desde lo sintetizado. Este tipo de decisión, para el momento en que salió el disco, era sumamente original. Esto que tenemos acá es un sintetizador haciendo el sonido de un bandoneón. Ese guiño tan interesante que hizo el Flaco entre la música electrónica y algo tan argentino como un bandoneón. El sonido es lindo, es interesante, pero se escucha muy digital. No es un bandoneón orgánico. No lo necesita tampoco. Este tema trabaja muy distinto a los que ya vimos. Trabaja no con el contraste, no hace una proposición de elementos que vayan de la calma a la excitación. Son cambios sutiles, graduales, todo está en función de la letra, que dice mucho. Todo esto funciona así con excepción de la coda. Hasta ahora veníamos escuchando un tema que, si bien no era triste, se sentía como menor, bastante oscuro, pero en este caso en la coda nos vamos a algo mayor, mucho más brillante, más abierto, como si la armonía finalmente respirara. En este único momento aparecen los coros, la voz principal se va hacia otro registro, cambia la letra y dialogan los coros con la voz principal. Es el único momento de despliegue en todo el tema, no es un clímax totalmente eufórico, es más bien un momento de alivio, un respiro después de tanta tensión contenida. Y esa fue justamente la lección más importante de toda esta producción. Cuando todo el tema está contenido y medido, el momento en el que se abre tiene un peso enorme, donde no hace falta explotar, no hace falta contrastar ni poner sonidos agresivos, simplemente ese cambio hace que funcione todo muchísimo mejor. Escuchemos ahora la diferencia entre lo que es el estribillo y la coda, cómo se siente que crece un poquito hacia otro lado, que se pone más cristalino y más alegre también, diría yo. Observemos lo que son las voces del estribillo y los coros. Son un montón, está buenísimo. Cómo aparecen ahí. Y el grito, esa energía, está buenísima. Y llegamos al final y volvemos con la misma pregunta. ¿Por qué un tema que tiene una batería electrónica y un bajo sintetizado no suena como los 80? La respuesta es que este tema no está pensado desde lo electrónico ni desde el loop. Está pensado desde la letra y desde la narrativa. Está construido con una lógica de una banda que tocan todos juntos. Todos los elementos del tema están presentes desde el principio. Todos tienen sus roles bien definidos y están fijos. El único momento donde cambian es donde la letra necesita irse para otros lados. Eso es la diferencia que distingue entre una producción que suena como una época y otra que es atemporal. No es la tecnología que usás, sino las decisiones de cómo producís.
En el próximo video vamos a ver qué diferencia hay entre una progresión armónica y un paisaje sonoro. Dos maneras muy diferentes de encarar una producción. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video. Bye.